Bienvenidos a las predicaciones de la Iglesia Yerobiá. Sigamos creciendo juntos a la luz de la palabra de Dios. En estas obras teatrales, ya desde la antigüedad, aparecían algunos actores con algunas máscaras. Estamos hablando del tiempo antiguo, ¿sí? Donde no habían luces, no habían así escenarios con humo y con cosas así, pero ya existía el arte, ya existía el teatro en cierta forma. Y aparecían estos actores con una máscara, y podían ser diferentes tipos de máscaras, podían representar dioses, podían representar algún sentimiento, alguna idea, algún imperio, un montón de cosas podía representar esa máscara. Y a estos actores que aparecían con esta máscara se tenían el título de hipócritai, ¿sí? Hipócritai. Estos actores que tenían una máscara se les llamaba así, ese era el nombre, era el actor hipócritai. Justamente de ahí viene nuestra idea, y no es muy difícil hacer la conexión con nuestra palabra, nuestra expresión en español, hipócrita, que precisamente la idea es que una persona que tiene doble cara, una persona que está aparentando ser algo que no es, está actuando, está poniendo en escena, queriendo demostrar algo que en realidad no es su realidad, valga la redundancia. Y ya en ese tiempo se llamaba así, no se utilizaba para lo que hoy lo utilizamos, pero hoy llamamos justamente hipócritas a aquellas personas que intentan hacer eso, que en medio de su vida andan usando máscaras, queriendo ser algo que no son. Y es precisamente de esto lo que vamos a tratar en nuestro pasaje ahí en Lucas capítulo 11, versículo 37 al 54, si me acompañan con sus Biblias. Lucas capítulo 11, versículo 37. En realidad, todo este pasaje que habla acerca de la hipocresía es del 37 al 54. Y vamos a ver a Jesús de alguna manera diagnosticando la hipocresía de los religiosos de su época. Vamos a ver a Jesús dando detalles de lo que es la hipocresía y esa religión hueca, esa religión vacía y falsa que vivían los religiosos que vivían en el tiempo de Jesús. Y sin lugar a dudas también nos va a llevar a nosotros a diagnosticar la hipocresía que vos y yo podemos estar viviendo. Algo que les voy a adelantar, pero que vamos a ver más adelante, es que la hipocresía por naturaleza es autoengañosa. Podemos llegar a ser tan hipócritas que nos creemos el cuento, que pensamos que esa es nuestra realidad. Y hoy podés estar acá siendo consciente que estás viviendo una vida de hipocresía, o podés estar acá siendo inconsciente de que estás viviendo una vida de hipocresía. Así que este domingo y el siguiente después de Semana Santa vamos a continuar estudiando este pasaje donde vamos a estar diagnosticando la hipocresía. Ese es el título de este mensaje, diagnosticando la hipocresía. Vamos a leer versículo 37 al 44, que es el pasaje que hoy vamos a enfocarnos. Dice así, versículo 37. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será
limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Jesús había terminado justamente esa enseñanza que estuvimos estudiando el domingo pasado acerca de que la luz ya había venido, las señales y las evidencias ya estaban ahí sobre la mesa, y si ellos no estaban viendo la luz es porque ellos tenían sus ojos cegados, tenían su corazón endurecido, y si no estaban abrazando a Cristo como Mesías, como Señor, era porque no es porque les faltara luz, no es porque les faltara evidencia, es porque les faltaba obediencia, y ellos no querían creer, ellos tenían otra idea de Mesías, estaban esperando otro concepto, otra realidad ellos habían creado respecto al Mesías, y ellos continuaban en tinieblas. Y es interesante, si leemos el versículo 35 que estudiamos el domingo pasado, Jesús advierte acá y dice: cuidado, que incluso la luz que pienses tener dentro de tu vida, incluso esa luz sea oscuridad. Podés estar tan confundido en las tinieblas, tan confundido en las sombras, que vos podés creer que estás en luz, que estás en conocimiento, que sabés, que conocés, que entendés la realidad, pero estás totalmente perdido. Y esa luz que vos pretendés tener en realidad es tinieblas, porque está desconectado de la fuente de luz. Y es precisamente esto lo que conecta al pasaje que estamos leyendo hoy. Un grupo de hombres que eran totalmente devotos, entregados, entre comillas, a Dios, pero esa luz, ese conocimiento, ese amplio conocimiento que ellos tenían de la ley, para ellos no era más que oscuridad y tinieblas, porque no les acercaba a Dios. Es más, les endurecía más sus corazones contra la luz de las evidencias del poder de Cristo. Así que, ¿qué está sucediendo acá? Para ponerlo en nuestras palabras, Jesús termina de enseñar, viene un fariseo, uno de este grupo religioso de la época. Habían dos grupos principales, los fariseos y los saduceos. Los fariseos eran un grupo más grande, se calcula que para la época de Jesús habría alrededor de 8.000 a 9.000 miembros del grupo de los fariseos. Eso para esa época era mucho, era un club, ¿verdad? Bien poderoso. A diferencia de los saduceos eran como más de la clase alta de la sociedad. Eran los que tenían más posibilidades y más rango económico, pero también estaban involucrados en ciertas cosas de la ley, en ciertas cosas de la enseñanza de la ley, y habían cosas que tenían diferencias, pero los fariseos eran como más allegados al pueblo. Los fariseos eran los que tenían los cargos en las sinagogas, eran los que se les daban los espacios para enseñar, y eran los que más se propagaban y los que estaban más conectados a la clase obrera, al pueblo en sí. Entonces, un fariseo le pide a Jesús que venga a comer a su casa. Jesús, sin presentar ningún problema, ningún tipo de oposición, acepta la invitación y va a la casa del fariseo. Y antes de ver el diagnóstico de la hipocresía y de los religiosos que vamos a estudiar, me gustaría que pudiéramos notar un contraste, una diferencia que vamos a ver entre Cristo y los religiosos. En primer lugar, vamos a notar el amor sincero y verdadero de Cristo. En primer lugar, acá vemos el amor sincero y verdadero de Cristo. Cuando leemos los evangelios,
vamos a notar que a Jesús se le acusaba por algo. Los religiosos de su tiempo le decían a Jesús, le acusaban a Jesús de que él andaba mucho con ¿quiénes? Con los pecadores, con los publicanos, con las rameras. Este maestro se sienta a comer con ellos y de repente hasta puede crearnos la idea de que Jesús estaba siempre en contra de los religiosos, de que Jesús siempre le bajaba la caña durísimo a los religiosos y a los desechados por la sociedad, él solamente les abrazaba. Pero no, Jesús no hacía acepción de personas. Jesús no hacía diferencia. Él amaba completa y sinceramente a ese publicano que era un ladrón, que era un traidor a su nación, a esa ramera que vivió una vida tristemente inmoral, y de la misma forma amaba a la clase más alta, más elevada y más respetada de la sociedad, que eran los fariseos, saduceos y todos los religiosos. Y esta situación es una demostración de ese amor sincero de parte de Jesús hacia absolutamente todos. Vamos a ver a Jesús sentado en la mesa de un publicano como Zaqueo, que lo invitó a comer a su casa, y lo vamos a ver sentado en la mesa también de este fariseo. Él se rodeaba absolutamente de todos porque todos tenían la misma necesidad, sin diferencia alguna, por más de que la sociedad creaba niveles o diferentes tipos de realidades que podían haber entre cada uno. Frente a los ojos del Señor había una sola realidad. Dice que Él miraba las multitudes y en ellas lo único que pensaba es que las veía como ovejas sin pastor. Y decía, la mies es mucha y hay gran necesidad y hay pocos obreros. Todos, absolutamente todos, necesitaban de Cristo. Y Jesús no rechaza al fariseo, sino que va a su casa. Ojo, Él no odiaba a los religiosos. Algunos podemos, hasta de repente, tanto escuchamos que Jesús le reta, le encara a los religiosos, que parece que tiene más afinidad con los pecadores o los que se reconocen pecadores que con los religiosos. En cierta forma, sí, los religiosos les chocaba más cuando Jesús les decía, ustedes son pecadores. En cambio, los que tenían una vida de pecado, Jesús les decía, ustedes son pecadores, y ellos decían, sí, lo somos. Y no daban vuelta, se humillaban, se arrepentían, ¿verdad? Pero esos que se creían sanos, ¿verdad? Era el problema de que no necesitaban médicos. Y Jesús no le rechaza porque todos, absolutamente todos, están en la misma condición de pecado. Él se sentaba con todos y les amaba lo suficiente como para decirles la verdad a absolutamente todos. Él no escondía la verdad de aquellos pecadores pobrecitos rechazados por la sociedad. Jesús no le daba una palmadita en la espalda diciéndole, está todo bien, yo te acepto así tal cual sos, no hace falta que vos dejes tu pecado, yo te amo igual, yo te acepto tal cual sos. No, Él no le decía eso. Él les marcaba el pecado. Esa mujer adúltera que fue encontrada ahí por los fariseos también, Jesús le dijo, vete y no peques más. No te condeno yo soy el único que te puede condenar y no te condeno, pero vete y no peques más. Jesús llamaba al pecado por su nombre. Entonces, Él amaba lo suficiente a todos como para decirles la verdad. Y yo creo que esta es una gran enseñanza que vos y yo tenemos que abrazar. El verdadero amor, el amor sincero, el amor verdadero, es un amor que habla y que dice la verdad. Y muchas veces esa verdad va a implicar meter el dedo en una llaga, apuntar algo que no está bien, obstaculizar la vida de pecado de tu hermano, de tu hermana, entrometerte en las decisiones que un hermano, una hermana en Cristo está llevando a cabo y te metes en medio de su camino para que no continúe un camino de destrucción. El verdadero amor hace eso. ¿Quién de nosotros, teniendo quizás nuestro hijo o un ser querido, que se da cuenta que está yendo, qué sé yo, con el celular y se está
está llegando al borde de un precipicio, no va a tirarse, no va a lanzarse y va a hacer lo imposible para rescatarle. Pero a veces como cristianos, en la vida cristiana, vemos a nuestros hermanos que están tomando decisiones y decimos, sí, yo le amo, pero quizás no lo suficiente. Y esa es la realidad. No amamos lo suficiente como para decir la verdad, y como dice Proverbios, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Muchas veces nos volvemos cómplices del pecado de mi hermano o de mi hermana porque no le amo. Ocultar el camino torcido de mi hermano a quien yo debería amar no me convierte en alguien que busca su bien. Y muchas veces decimos, no, yo no quise ser yo el que le marcara, no quise ser yo el que se metía ahí en medio, porque podía salir lastimado. Bueno, el verdadero amor lo hace sin importar eso. El verdadero amor se arriesga por el bien de a quien ama. Y Jesús, imagínense, ya leímos el pasaje, Jesús estaba jugando de visitante. Él estaba en la casa de un fariseo. Por lo que nos dice el resto del relato, estaba rodeado también de escribas y de toda esa élite, de ese grupo, amigos y compañeros que ellos siempre estaban entre ellos. Y obviamente cuando fue a esa casa, habían varias personas de ese grupo. Él se sentó ahí. Y apenas tuvo la oportunidad, Él les dijo la verdad, porque Él les amaba. Como cristianos, Él es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo. Algo que nos da a entender esta cercanía de Jesús con las personas es que nosotros también somos llamados a separarnos del pecado, pero no aislarnos de la sociedad. Eso es muy diferente. En la historia y hasta hoy en día hay muchos cristianos que han entendido eso al revés. Entienden que separarse del pecado es aislarse de la sociedad, vivir en una burbuja de pureza, de santidad, que nadie puede entrar, que nadie me puede ni tocar, ni ver, ni nada de esto, porque estoy ahí cuidándome. Y en su tiempo también, un poco antes del tiempo de la Reforma, empezaron todos estos grupos ascéticos que se iban al desierto y empezaban los que hoy se conocen como los monasterios. Personas que conocían de la palabra, que tenían que ser sal y luz en medio de las tinieblas, se aislaban y estaban ahí, sin cumplir lo que Dios les llamó a hacer. Nosotros somos llamados a cuidarnos, a guardarnos del pecado, pero a ser parte de esta sociedad. Eso fue lo que hizo Jesús. Él acompañó a los pecadores, pero no acompañó su pecado. Él marcó el pecado, Él no se contaminó de su pecado. Y obviamente, ahí hay que ser sabios. Como hay un chiste que a veces dicen los jóvenes, ¿verdad? No te vas a ir a buscar la tentación para vencerla, ¿verdad? Y por eso me voy a la discoteca, por eso me voy a esto, voy a buscar la tentación para vencerla. No, no va por ahí el tema. Tenés que ser sabio, obviamente. Hay lugares donde va a ser de tropiezo para vos y no tenés que ir. Pero la idea es que no podés tampoco aislarte de la sociedad. Jesús no se sentaba solamente con los religiosos y tampoco se sentaba solamente con la gente rechazada de la sociedad. Él se sentaba con todos los que le pedían. Él tenía la agenda abierta para todos. Y yo creo que esta es una gran enseñanza que vos y yo tenemos que aprender hoy. Nuestro corazón tiene que estar abierto para amar como el de Cristo. Tenemos que estar abiertos para poder compartir cosas de la vida normal, donde no hay pecado, donde no estamos dañando nuestro testimonio, donde no estamos fallando al Señor, pero podemos estar brillando. Vos dentro de tu trabajo, dentro de tu estudio, tu colegio, tu facultad, tu familia que no conoce al Señor, la Biblia no te llama a aislarte de ellos. El Señor no te llama a no compartir tiempo con ellos. Te llama a ser luz.
Te llama a marcar la diferencia. ¿Para qué sirve la luz si no es para ser encendida en un lugar en oscuridad? ¿Para qué sirve la sal si no es para ser puesta en un lugar donde no hay sabor? Jesús hacía totalmente eso. Interesante, en Juan capítulo 17, versículo 15, está la oración de Cristo por sus discípulos. A mí me encanta esa oración porque en esa oración Él ora por mí y por vos. Él dice, Señor, te pido por estos mis discípulos y todos aquellos que vendrán por la predicación de estos. Y ahí estás vos y yo. Ahí estamos. Y yo puedo decir, Jesús oró por mí. Cuando estuvo en la tierra, Él oró por mí. Y sabes que una de las cosas que Él pidió al Padre, le dijo, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. No los saques del mundo, sino guárdalos del mal. Él nos puso en este mundo con un propósito. Y Él nos mantiene en este mundo con un propósito. Si la idea del Señor era solamente que fuéramos salvos, al momento de creer ya nos hubiéramos llevado al cielo, ya seríamos arrebatados. Pero seguimos acá, ¿por qué? Porque somos aquellas lunas que tenemos que seguir reflejando la luz del sol de Dios. Que necesitamos de su reflejo, que necesitamos brillar en medio de la noche para que otros sean atraídos a la luz de Cristo. Él amaba a todos por igual y somos y debemos ser parte de esta sociedad. Obviamente eso conlleva mucha sabiduría, saber en qué cosas involucrarnos, en qué cosas no, qué cosas pueden desviar mi corazón, en qué cosas quizás identificar en la que yo me estoy convirtiendo a ellos y no ellos a nosotros. Eso es lo que el Señor le dice a Jeremías, ¿verdad? Conviértanse ellos a ti. Yo te voy a mandar en medio de un pueblo obstinado, un pueblo pecador, un pueblo que no quiere saber nada de mí, pero conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Esa es la meta de todo cristiano en medio de las tinieblas, en medio del sinsabor de este mundo, es la idea de ser sal y ser luz. No los quites del mundo, sino guárdalos del mal. Todos los que están en tinieblas necesitan la luz del amor sincero y verdadero de Cristo. Todos los que están en tinieblas necesitan ese mismo amor. Y sabes que vos y yo somos los responsables de reflejar ese amor. ¿De qué otra manera ese amor de Cristo, ese amor que vemos acá tan sincero y tan verdadero, va a llegar a las personas de nuestra generación si no es a través de nosotros? Los cristianos, los pequeños Cristos, en quien se supone que debería reproducirse en cierta escala, en cierta manera, el mismo amor sincero y verdadero. Pero lastimosamente a veces como cristianos somos muy sectarios. Creamos nuestra secta, ¿verdad? Y ya cualquier cosa y ya nos alejamos. Tenemos que ser cuidadosos de que no estemos yendo en contra de esta regla de amor y este ejemplo de amor que Cristo ha puesto. No estamos negociando si pecar o no. Eso no está en juego. No estamos negociando principios, no estamos negociando la ley de la palabra de Dios. Lo que estamos haciendo es brillar en medio de la oscuridad. Mantener nuestros principios intactos cuando todos los demás no tengan principios. Y ahí es donde vamos a impactar y vamos a brillar. Vemos entonces acá ese amor sincero, ese amor verdadero de Cristo. Pero por otro lado, vemos algo totalmente diferente. De ver algo muy sincero y real y verdadero, nos vamos a algo que es totalmente falso e hipócrita, que es el celo falso y necio de los religiosos. En esta escena, Jesús llegando a comer, vemos ese amor sincero y verdadero, pero también en ese pensamiento y en ese prejuicio y en esa condena que tuvo el fariseo contra Jesús, vemos ese celo falso y necio que tenían los fariseos y que muchas veces lo siguen teniendo o lo seguimos teniendo en muchos casos. Miren lo que dice versículo
37 dice al final que Jesús entró en la casa y directamente ¿qué hizo? Se sentó en la mesa. Pasó y se sentó. Listo. El fariseo, versículo 38, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Esta invitación que parecía casual, esta invitación que era para sentarse a comer y compartir algo, rápidamente iba a transformarse en una oportunidad donde Jesús iba a manifestar su naturaleza de amor, pero también iba a dejar en evidencia la naturaleza falsa y necia de los religiosos. ¿Qué es lo que el fariseo le estaba reclamando? Ni siquiera él habló, ni siquiera le reclamó, él solamente pensó. Le extrañó que Jesús pasara a sentarse y que no se había lavado. Y acá uno puede decir, Jesús no se lavó las manos para comer, qué poco higiénico nuestro Señor. No, no está hablando de esa higiene para comer. Está hablando de un ritual que ellos llevaban a cabo. Y era una práctica promovida por la escuela farisea y por los padres antiguos que se lavaban varias veces las manos. Incluso esa palabra, cuando dice hubiese lavado, esa palabra lavado en el griego es baptizo, ¿verdad? Ahí viene la palabra bautismo. Ellos sumergían todas sus manos y sus brazos y se lavaban y se lavaban y se lavaban para evitar que cualquier cosita inmunda que ellos hayan podido tocar o raspar en el camino no les haga quedar ceremonialmente impuros. Esto no era una regla que Dios estableció. Esto, si vos buscás en la ley de Dios, no existe en la ley de Dios. No hay una orden, no hay un mandato de parte de Dios donde diga tienen que lavarse demasiado bien las manos antes de comer. No, ellos lo hacían como una práctica para tener y para demostrar que ellos eran muy cuidadosos, muy celosos por la pureza ceremonial, que si ellos consideraban cada detalle, y vamos a ver después algunas de estas cosas que ellos hacían. Pero este lavado era ese enjuague ceremonioso, no era algo complicado, pero sí era toda una ceremonia. Ellos entraban a la casa y se limpiaban, y de repente cuanto más se limpiaban, qué prudente este hombre, qué temeroso de Dios, mira cómo se lava, mira cómo se limpia los brazos, las manos, y se limpiaban y se limpiaban. Y los fariseos practicaban este ritual sin que fuera una exigencia de la ley. Para entender un poco más, vamos a Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. En otra ocasión también donde estos religiosos ven a los discípulos de Jesús, le ven comer sin lavarse las manos y acusan a los discípulos de Jesús de lo mismo. Dice el versículo 1, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose ¿a qué? A la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Esa era la tradición, no era la ley de Dios, no era mandato de Dios, era tradición de hombres. Era tradición de hombres. ¿Sabes qué? Vamos a ir viendo algunas características de la hipocresía y vamos a ver 4 de ellas. En primer lugar, es que la hipocresía no se sujeta a la verdad. Es algo obvio, pero es una realidad. La hipocresía no se sujeta a la verdad. Y cuando hablamos de la verdad, estamos hablando de la palabra de Dios. No se sujeta a la palabra de Dios. La hipocresía empieza a sujetarse y a someterse a ideas humanas, a pensamientos humanos, a una cosmovisión humana y terrenal. Era lo que ellos estaban haciendo.
Ellos estaban sujetando y estaban obligando a otros a someterse a una ley que ellos mismos crearon. ¿Por qué? Para querer demostrar más. Dios les puso una regla y ellos dijeron, no, vamos a hacer más porque somos tan justos, somos tan profesionales en esto de ser santos, de ser buenos, de ser rectos, que los mandamientos de Dios ya lo hacemos de poquito, lo hacemos fácil y ponían más reglas y más reglas y más reglas. Todo para aparentar y para mostrar algo que no era real. No eran cosas que Dios había pedido. Y uno de los errores más comunes de los religiosos del tiempo de Jesús era que habían puesto justamente tantas reglas y a veces tan exageradas con la intención de ser ceremonialmente puros. Y ojo, no eran prácticas malas en sí mismas. Jesús, las veces que habló acerca de esto, Él no condenaba esas prácticas. Él no decía, eso que ustedes están haciendo está mal, eso de lavarse muchas veces las manos está mal. Lo que Él condenaba era la motivación de por qué hacían esas cosas. ¿Con qué objetivo estaban haciendo eso? Si ellos lo estaban haciendo con un corazón temeroso del Señor, bueno, está bien. Si es algo práctico que a vos te está sirviendo, genial, pero eso no lo podés imponer sobre los demás porque no es una regla. Puede ser algo que te sirve a vos, puede ser algo que te ayuda a vos, pero si no es algo que la Biblia nos exige a todos, no podés exigir eso. Y como creyentes, especialmente los que tenemos años en el Evangelio, a veces tendemos a pensar que todos tienen que hacer y seguir ciertas prácticas que yo tengo como regla en mi vida, pero que Dios no nos exige. Y empiezo a juzgar a los demás en base a mis reglas. Y empiezo a condenar a los demás en base a esa regla. Eso es una práctica totalmente hipócrita y también farisaica. Eso es lo que hacían los religiosos. Empezaban a imponer reglas que ni siquiera Dios había pedido. Y ni siquiera Dios se sujetó a eso. Porque el Dios hecho hombre entró a esa casa, no se lavó las manos y se sentó para comer ahí. Sus discípulos comían sin lavarse las manos. Y Jesús varias veces les dijo, no es lo que entra lo que contamina, es lo que sale. Del corazón es donde salen las cosas. La hipocresía no se sujeta a la verdad. Tenemos que tener cuidado de no asignar un valor espiritual a ciertas prácticas o hábitos que la Escritura no asigna valor, que no nos asigna como reglas. Y hay algunos que no, hay que orar de tal forma, no, si no oras de rodillas, no esto, si no oras con las manos levantadas, no esto, si no cantás así, no esto. No, tenemos libertad en muchos aspectos como cristianos. Sí tenemos la regla y el mandato de orar, pero la Biblia no nos dice, no nos obliga de cómo tenemos que hacerlo. Si de rodillas, parado. Obviamente yo te puedo decir, mira, te recomiendo que no ores acostado, porque tu oración va a ser muy corta, ¿verdad? A menos, pues a mí no funciona eso de orar acostado, ¿verdad? Yo cierro mi ojo acostado y me voy literalmente con el Señor, ¿verdad? Entro en coma. Son prácticas, hay algunos que hacen reglas, crean leyes de prácticas personales y caen en ese error del legalismo y empezamos a juzgar a hermanos con leyes y normas que ni siquiera Dios impone. Y yo me estoy atreviendo a exigir, yo me estoy atreviendo a juzgar, a condenar a ciertas personas porque no hacen ciertas cosas, porque no ven ciertas cosas como yo las veo, como yo las entiendo. La hipocresía no se sujeta a la verdad, sino que empieza a sujetarse a ideas, a pensamientos humanos, como le estaba pasando a ellos. Su exigencia no era en base a la Biblia, no era en base a la Escritura. Su exigencia era en base a prácticas humanas. En segundo lugar, otra característica de la hipocresía es que la hipocresía,
prioriza siempre la hipocresía prioriza y se enfoca más en lo externo. Miren lo que le responde Jesús. Él apenas entró, hizo eso, yo creo que intencionalmente, y él conoció el pensamiento de ese fariseo. Ese fariseo no pronunció palabra. Él no le dijo, Jesús, venía a limpiarte, sucio, venía acá. No, él, en su corazón, en su mente, él le extrañó. Mira cómo no hace el ritual del lavado. ¿Cómo va a comer así impuro, contaminado? Jesús, conociendo su corazón, versículo 39, le dijo, imagínate la sorpresa del fariseo, que él no dijo nada y Jesús le responde a su pensamiento. Le dice, ahora bien, ustedes, los fariseos, limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad. Esta palabra rapacidad está conectado a esa idea de aves de rapiña, que son ladrones, que roban. Ustedes están llenos de robo, son delincuentes, son malos. Vos me estás condenando por no lavarme las manos. Ustedes los fariseos se encargan y se cuidan de limpiar el vaso por fuera, pero por dentro están podridos. Por dentro están sucios. Porque eso es lo que hace la hipocresía. Se encarga ¿de qué? De lo externo, de lo de afuera. Jesús le está diciendo, sí, vos me estás juzgando por esto, porque ustedes se preocupan más por las apariencias que por el corazón. A ustedes les interesa más cómo se ven por fuera que cómo están por dentro. Por dentro están llenos de delincuencia, de maldad, de robos. Y sabes que estos religiosos de ese tiempo se enfocaban en lo mismo que hoy solemos enfocarnos, en cómo se va a ver eso afuera. ¿Cómo los demás van a ver eso? Es la tendencia humana. Tendemos a someternos a la imagen, el cómo se me ve, cómo me veo, qué impresión voy a dar, qué van a pensar de mí. En ciertos casos hay cosas que uno tiene que cuidar su testimonio, obviamente, pero a veces nos preocupamos tanto en cómo nos vemos, qué imagen proyectamos. Y hoy más que nada vivimos en una cultura donde la imagen es todo, donde lo externo es todo. Lo vemos en esos templos a la oración del cuerpo llamados gimnasios, lo vemos en la peluquería, lo vemos en la cirugía plástica, lo vemos en muchas formas en donde la imagen lo es todo, lo externo, lo de afuera, el paquete, el envase. Y por dentro, huecos, vacíos. Y como creyentes, hermanos, somos totalmente susceptibles y vulnerables a esta idea. Trasladándolo a nuestra vida espiritual, a nuestra vida cristiana, aún sirviendo, aún queriendo servir al Señor. ¿Cuántas veces hacemos las cosas no para agradar al Señor, sino para agradar a las personas? Hacemos o no hacemos ciertas cosas por el reconocimiento, por la aprobación de las personas. ¿Por qué? Porque priorizamos lo externo, cómo se va a ver. Porque se esperan ciertas cosas de mí. Hay ciertas expectativas que yo siento que tengo que cumplir, así que yo voy a hacer esto. Y empiezo a descuidar lo interno. Y esto va para todos aquellos especialmente que están sirviendo o van a empezar a servir en los ministerios de la iglesia. Muchas veces vamos a sentirnos con el peso de la responsabilidad de producir, como si fuera que estamos en una empresa. Y tengo que hacer, tengo que cumplir, porque se espera esto de mí, hay una expectativa de mí como colaborador, como líder, como ayudante, como cristiano, tengo que estar. Y me preocupo tanto de lo externo que puedo venir acá fin de semana tras fin de semana a servir sin haber pasado un tiempo con Dios, sin haber pasado un tiempo orando, sin haber confesado mis pecados, sin haber leído, estudiado la palabra de Dios. Eso es priorizar
lo externo antes que lo interno. Ahí estamos cayendo en esa hipocresía de fijarnos en lo que se ve. ¿Cuánto nos cuesta venir y decir, sabes qué, pastor? No estoy bien para servir. Necesito realmente tomarme un tiempo, orar, no estoy bien con mi tiempo. Pero, ¿qué es lo más fácil? No, voy a meterle nomás y mañana, me pongo al día mañana. El lunes a la tarde. El domingo a la tarde voy a tener tiempo y ahí me voy a poner al día. Y empezamos a negociar, un tira y afloje. Y somos totalmente susceptibles a esto. Llegamos a preocuparnos tanto por lo externo, por lo superficial, que descuidamos el corazón. Cuando la palabra de Dios constantemente nos dice, nos advierte, nos exhorta, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque ¿de qué? De Él mana la vida, de Él surge la vida. Todo lo demás depende de cómo estés ahí. Y si entendiéramos ese proceso, esa idea, entenderíamos que ¿cómo me voy a estar preocupando por el escalón quinto si no estoy en el primero? Si no estoy en lo fundamental. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Por eso el Señor dice, yo no quiero sus sacrificios, yo no quiero sus ofrendas. Ese derramamiento de sangre, le decía al pueblo de Israel, ustedes que constantemente hacen, yo no quiero eso, lo que yo quiero es su corazón. Yo quiero su corazón. Quiero que estén cerca mío. Yo no les llamé para aparentar, no pueden aparentar conmigo, así que no intenten hacerlo. Yo no quiero tu apariencia de justicia, yo no quiero tu apariencia de bondad, yo quiero tu corazón. Quiero que estés cerca mío, quiero que aprendas, quiero que me dejes moldear, pulir tu corazón. Pero priorizamos lo externo. La religión hipócrita pretende hacer las cosas de afuera hacia adentro. Hay que hacer para hacer. Y eso es totalmente antibíblico. Es una idea totalmente equivocada. Cuando todo el proceso espiritual siempre es de adentro hacia afuera. No es hacer y hacer y hacer y que eso va a afectar, no. Es ser primero para luego hacer. ¿Se acuerdan? Y Lucas sigue de alguna manera estirando esos hilos de pensamiento. ¿Se acuerdan cuando estudiamos de Marta y María? Marta, afanada y turbada, haciendo muchas cosas. Y Jesús le dice, Marta, María eligió la mejor parte. Una sola cosa era necesaria. Y ella eligió lo mejor. Ella eligió y priorizó lo más importante. Su cercanía conmigo, le dijo Jesús. Debemos ser para hacer. Esa es la religión verdadera. Esa es la relación personal con Cristo. Mediante la obra del Espíritu Santo se va de adentro hacia afuera. Tercera característica de la hipocresía. Versículo 40. En este momento esa cena ya se convirtió en cualquier otra cosa. Seguro que al fariseo ya se le atragantó ahí el pancito, ya no podía tragar bien. Imagínense el versículo 40, Jesús le dice, necios, el que hizo lo de afuera, ¿acaso no hizo también lo de adentro? Y sin lugar a dudas la hipocresía, en tercer lugar, está profundamente ligada a la necedad. Necedad no es simplemente no saber. Necedad es no pensar, no considerar, no razonar. La palabra griega, afron, literalmente significa sin sentido y la mayoría de los diccionarios lo traducen como estúpido. Es fuerte esa palabra. Es no utilizar la cabeza. Y Jesús le está diciendo algo tan lógico. Tontos, necios. Ustedes se preocupan por lo de afuera
como si fuera que el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. Como si fuera que el Creador, el Señor de ustedes, a quien ustedes pretenden servir, se va a fijar solamente en la apariencia, cuando Él también hizo todo lo de adentro. Él hizo su espíritu, su alma, su corazón, su mente, su cuerpo. Él hizo lo de afuera y lo de adentro. ¿Cómo van a ser tan tontos de dedicarse solamente a lo externo? ¿Cómo van a pensar que van a engañarle? ¿A quién quieren engañar? A Dios no pueden engañarle. No se dan cuenta, no se dan cuenta, no unen estas verdades tan básicas, tan fundamentales. Todos ellos sabían y podían afirmar hasta la muerte que Dios era el creador de su cuerpo y de su alma, de la parte material y de la parte inmaterial. Ellos iban a afirmar eso, ellos creían eso con todo su ser. Y dice, ustedes saben eso, ¿por qué no razonan un poco? Dejan un poco la tontería de lado y unen esa verdad y se dan cuenta de que el mismo Dios que hizo lo de afuera, hace lo de adentro. Mira lo de afuera, pero mira también lo de adentro. Y más, le pone énfasis y se enfoca mucho más en lo que el hombre no ve. Porque como leíamos en la historia de Saúl y de David, porque el hombre ve las apariencias, pero Dios ve ¿qué cosa? El corazón. Lo que el hombre no ve, eso es lo que Dios enfatiza. ¿Pensás que Dios se va a tragar la actuación? Y esa pregunta tengo que hacerme hoy. ¿Puedo ser tan tonto de pensar que voy a engañar a Dios? ¿De que me va a ir bien esforzándome solamente por lo de afuera? ¿Preocupándome solamente por lo que los demás piensen de mí y no lo que Dios está pensando de mí? ¿De cómo estoy diariamente con el Señor? Porque acá nos vemos todos muy lindos, muy peinaditos, arregladitos, con camisa, corbata, planchaditos, todos muy hermosos. Y entre nosotros nos podemos engañar. Entre nosotros podemos pasar años engañándonos. Pero es algo que Dios no se traga. Es una actuación que Dios sabe que es actuación. Y nos ve de esa manera, como necios, tontos. La hipocresía nos hace estúpidos. Y uso esa palabra porque el diccionario lo usa. La hipocresía nos hace así. Nos hace necios, tontos. No razonamos correctamente y nos hace creer una realidad ficticia. Y nos autoengañamos. Y nosotros mismos nos creemos ese cuento de que está todo bien, de que dedicándome a las cosas de afuera es suficiente y que puedo vivir una vida personal y privada alejada de Dios y en lo público puedo pretender estar cerca de Él. Qué necios, qué ilusos somos cuando no consideramos que el Dios que nos creó ve fundamentalmente nuestros corazones. En cuarto lugar, la hipocresía se combate de adentro hacia afuera. La hipocresía se combate de adentro hacia afuera. Versículo 41 dice, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. En la versión Reina Valera está un poco confusa quizás la traducción, pero hay otras versiones y una traducción más correcta sería, pero den limosna de lo que tienen adentro, y entonces todo será limpio. Den de lo que tengan adentro. El dar limosna, el hacer caridad, no debe hacerse como lo hacían los fariseos. Ellos hacían eso como un espectáculo de piedad. Ellos literalmente armaban una escena, lo que en televisión se llama el famoso acting, ¿verdad? Actuaban ahí, donde ellos mostraban generosidad, pero era para ser alabados. Lo estudiamos en el Sermón del Monte. Ellos oraban en las plazas, gritando para ser escuchados, cuán perfecta era su oración. Ellos daban a los pobres, y cuando daban a los pobres hacían sonar trompetas prácticamente para que todo el mundo supiera que ellos estaban ayudando a los demás. Ellos
ayunaban y mostraban su cara de que, ay, pobrecito de mí, mira cómo me estoy esforzando, qué piadoso que soy, ¿verdad? Todo para ser alabado por los demás. Acá Jesús, la idea es, den desde adentro, con un corazón bueno, con un corazón recto. Ese acto de bondad que está bien, ese acto de generosidad, Jesús no habla nada en contra. Él no dice, dejen de dar limosna, dejen de ayudar, dejen de... No, está muy bien eso, es correcto, se tiene que hacer. Él no condena eso, lo que Él te está condenando es el corazón, la intención, el objetivo, la motivación del corazón, de por qué hago lo bueno, de por qué hago el bien. La idea es que den desde adentro con un corazón bueno y ahí ese acto de bondad será todo limpio. Porque va a ser un acto bien hecho con un corazón también correcto. El problema no era el acto de bondad, el problema era el corazón, la motivación por la que se hacía el bien. Recordá, tu apariencia no va a cambiar tu naturaleza. Tu apariencia no va a cambiar tu naturaleza. Como vos te veas por fuera, eso no va a cambiar lo que sos por dentro. Solo Dios puede cambiar lo que está adentro. Y muchas veces nos esforzamos para hacer esos cambios de afuera hacia adentro. Como hablábamos una vez con ese ejemplo de los malos frutos del árbol. Nos preocupamos por todos los malos frutos y queríamos esconder los malos frutos y sacar los malos frutos de nuestro árbol. Pero es cuestión de tiempo para que ese árbol vuelva a dar malos frutos, porque el problema no era el fruto en sí, el problema era la raíz. Está dañado ese árbol. Hay algo en el corazón de ese árbol, en la raíz de mi vida, de tu vida, que necesita ser ajustado, que necesita ser tratado y trabajado para que empiece a dar de adentro hacia afuera frutos correctos. Solo Dios puede hacer ese cambio. Ahora Jesús va a emitir una serie de ayes, se diría en plural. 6 veces va a decir esta frase: ay de vosotros tal cosa, ay de vosotros tal cosa. Es como una expresión de lamento, pero de juicio al mismo tiempo. Ay de ustedes que hacen esto, ay de ustedes que hacen aquello. Y él va a mencionar 6 ayes. 6 veces va a repetir esa expresión. Y habla de prácticas puntuales de los hipócritas. Prácticas puntuales. Y hoy vamos a ver solamente 3 por amor al tiempo. Rápidamente vamos a ver solamente 3 de las 6. Así que nos alcanza el tiempo, ¿verdad? Las primeras 3 están orientadas específicamente a los fariseos y escribas. Y las últimas 3 están orientadas específicamente a los intérpretes de la ley. Porque cuando se dan las primeras 3, salta un intérprete de la ley y le dice: Señor, eso también nos toca a nosotros. Ah, no, ahora le toca a ustedes, y ahí le da 3 más a ellos, ¿verdad? Pero vamos a estudiar primero las 3 primeras, que habla acerca de la hipocresía de los fariseos. Dice el versículo 42: mas ay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Acá otra vez Jesús no está recriminando lo que ellos hacían. Le dice: está bien, excelente que ustedes quieran hacer eso. Entre paréntesis, tampoco era algo que Dios estaba pidiendo. La exigencia de la ley era diezmar todo el fruto del campo, no los productos del jardín. Ellos estaban diezmando semilla por semilla. Eran tan quisquillosos, querían estar tan correctos ceremonialmente hablando, en su imagen de justicia y de piedad, que ellos semilla por semilla iban tomando la 10ª parte de lo que tenían. Hojita por hojita iban separando para ser muy correctos por fuera, pero por dentro estaban totalmente envanecidos, ensoberbecidos, aferrándose a su propia justicia.
Ellos separaban el 10% de todo. Y esta característica de los hipócritas es que cuidan los detalles y descuidan lo fundamental. Cuidan los detalles y descuidan lo fundamental. Eso hace un hipócrita. Es quisquilloso con los detalles, con esas pequeñas cosas. Pero al mismo tiempo, e irónicamente, descuida lo fundamental. Le dice, ustedes diezman todo, y está bien, genial que hagan eso, pero abandonaron el amor y la justicia, que es mucho más importante, mucho más fundamental. Ustedes están haciendo estas obras de justicia sin amor y sin justicia. Entonces, al final esto no les sirve de nada. Tenían que hacer ambas cosas. Hagan eso sin descuidar el amor y la justicia. Es el amor lo que debe moverme a ver los detalles. Era necesario hacer eso sin dejar lo otro. Y eso no puede pasar en la vida de iglesia. No puede pasar acá entre nosotros. Cuando veo ciertos detalles que yo digo, hermano, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Y cómo vas a hacer aquello? ¿Cómo no consideras? ¿Cómo no te das cuenta? Y digo las cosas sin amor. Digo las cosas sin misericordia, sin compasión. Me estoy fijando en los detalles y estoy descuidando lo fundamental que es el amor. Está bien que nos fijemos en los detalles, debemos ser detallistas, debemos cuidar los detalles, pero no sacrificando el amor. Si vamos a elegir entre los dos, la Biblia nos dice, no, dedícate al amor, amá primero. Hacer las cosas en amor, por amor a los demás. En el pasaje paralelo de Mateo, es interesante, Jesús añade otro ejemplo, o Mateo registra otro ejemplo que Jesús dice, y él dice, ustedes cuelan el mosquito pero se tragan el camello. Ellos tenían los animales impuros que no podían comer. El más pequeño de todos era un mosquito, y el más grande de todos era el camello. El animal más grande con pezuña era el camello, eso no se podía comer. Entonces, ¿ellos qué hacían? Bueno, ya que no podemos comer ningún animal impuro, vamos a colar todas nuestras harinas, todo nuestro trigo, todo vamos a colar todos los días para sacar cualquier mosquito que haya, cualquier bichito, así que ni por accidente estemos nosotros cerca de estar impuros, ceremonialmente hablando. Entonces ellos hacían eso y Jesús le dice, ustedes se preocupan por el mosquito, pero se están tragando el camello. Se están comiendo el camello, se están olvidando de lo más importante. Con una mano están siendo detallistas, pero con otra mano están olvidando cosas tan importantes como el amor, la justicia. Eran tan quisquillosos con ciertas cosas. Pero Jesús le dice, no, se están tragando el camello. Lamentablemente podemos ser expertos en las minucias, pero ignorantes en lo importante. Podemos ser muy expertos en los detalles, en las minucias, pero ignorantes en lo importante, en el amor, en la misericordia, en el perdón. Saber a detalle cómo se tienen que hacer todas las cosas, pero me falta amor para decirlo. Me falta amor para animar. Me falta amor para comprender. Me falta amor para marcar. Si no lo hago por amor, me tragué el camello. Te tragaste el camello. Cuidado con solamente estar viendo los detalles y descuidar lo fundamental. Algo tan fundamental como el amor. ¿Hay detalles que hay que ver? Sí. Pero hay cosas que tienen que estar por encima. Hay cosas que tenés que preocuparte antes que eso. En cómo mostrás tu amor, no cómo mostrás tu perfección o lo detallista que sos, lo perfeccionista que sos. El amor está primero, el amor está por encima. Cuidemos los detalles sin descuidar lo fundamental.
Segunda característica o segunda práctica que vemos, versículo 43, hay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de ustedes que aman el ser reconocidos por todo el mundo, que quieren las primeras sillas. En las sinagogas había un púlpito parecido a esto y habían sillas puestas detrás, casi como un escenario, y las otras sillas puestas así al costado. Y esas sillas que estaban atrás eran sillas de preferencia. Algunas iglesias todavía usan eso. Acá no vamos a usar eso. Pero ponen sillas, y en la sinagoga hacían eso, ponían sillas, y ¿quiénes se sentaban ahí? Los más importantes, la gente de renombre. ¿Por qué? Porque eran a los que más se le observaba. Ellos pensaban en gente de liderazgo, de importancia, de rango, y veían ahí, los que están ahí arriba. Los fariseos se peleaban por esos puestos. Ellos querían esas primeras sillas, querían ser vistos por los demás. Y aparte, dice, anhelaban la salutación. Esa palabra salutación no es solamente un saludo, es un saludo casi ceremonial, como un saludo diplomático, como un saludo que el que está saludando quiere que todos los demás sepan quién es la persona a quien saluda. Y eso vemos a veces en la política. Señor tal, y empiezan a fulano de tal, abogado, licenciado, del cuando, mi amigo del alma, tal cosa, es de venir, y abrazo, y todo el mundo se entera quién es, ¿verdad? Y el que es saludado así se siente halagado, ¿verdad? Se siente importante. Es lo que buscaban ellos, es lo que buscaban ellos. Me hace acordar un amigo que es bastante así, muy espontáneo él, ¿verdad? Y medio a veces exagerado para sus cosas. Y al poco tiempo que fui ordenado como pastor, me encontró en el supermercado. Él es creyente, pero es de otra iglesia. Y me ve en el otro pasillo del supermercado, ¿sí? ¿Viste? Cuando te encuentras punta a punta. Mi pastor, Sergio Escobar, siervo del Señor, viene corriendo y grita, ¿viste? Y yo no sabía dónde meterme, ¿verdad? Y me presenta a su esposa, mi amor, mira, este es un siervo de Dios, este es un hombre, este es mi amigo, tal cosa. Y súper fuerte el habla, ¿verdad? Y muchos buscan eso, ¿verdad? Muchos anhelan ese reconocimiento, ¿verdad? Yo quería esconderme en algún frigobar por ahí, ¿verdad? Pero ellos anhelaban eso. Ellos querían ser reconocidos en el público, querían hacer una exhibición de piedad. Y eso era solo para alimentar su vanidad, era solo para su vanagloria. En lugar de ofrecer la gloria a Dios, se querían quedar con esa gloria. Ese deseo de reconocimiento es hipocresía. Ese deseo por tener el reconocimiento, y a veces somos tan adictos a ese reconocimiento. Y día a día tenemos que estar luchando por eso. Día a día, servicio tras servicio. Me bajo del púlpito, tengo que luchar contra eso. Serviste en algo, tenés que luchar contra eso, en no buscar reconocimiento, no buscar que te digan, bien hecho, bien, qué bueno, qué gusto, qué bien haces esto. No es algo que tengamos que buscar. Es de bendición, es de ánimo, sí, pero no podés ser vos dependiente de eso, para tu gozo, para tu deleite. Tenemos que aprender a deleitarnos, porque el Señor vio nuestros corazones. Que el Señor vio que lo hice de corazón para Él, en integridad para Él, y eso ya fue suficiente. Pero el hipócrita tiene ese deseo de reconocimiento. En último lugar, ya para ir terminando, versículo 44, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. En tercer lugar, los hipócritas pueden aparentar santidad, pero al mismo tiempo están contaminando a otros. ¿Por qué podemos decir que están contaminando? Bueno, la idea acá es que para un judío, y la ley judía sí le exigía esto, que tocar un cuerpo muerto, un cadáver, le hacía impuro. De la misma manera, tocar también una tumba le hacía impuro.
Por eso ellos dice que blanqueaban las tumbas, las marcaban bien para que supieran bien dónde había una tumba. Así ellos rodeaban eso y no tocaban, porque si ellos tocaban una tumba, estaban ceremonialmente impuros y tenían que pasar un proceso de purificación de 7 días donde ellos no podían participar de muchos de los rituales en el pueblo judío. Entonces ellos cuidaban mucho eso. Por eso también en otro pasaje habla de los sepulcros blanqueados, ¿verdad? Que se blanqueaban para que sean bien visibles, bien llamativos, para que nadie pisara un sepulcro sin darse cuenta. Jesús le está diciendo, ustedes son sepulcros que no se ven, y los hombres andan por encima sin saber. ¿Qué está diciendo? Ustedes aparentan que no pasa nada, pero están contaminando a otros. Están ensuciando a otros. Esa ley de las tumbas pueden encontrar en Números 19, 16 si quieren corroborar después. Números 19, 16, donde la ley les mandaba eso, a cuidar. Y Jesús le está diciendo, ustedes son hipócritas como tumbas que no se ven, y las personas que entran en contacto con ustedes terminan contaminadas de su mentalidad, de sus pensamientos, de sus perspectivas. Ustedes como hipócritas muestran algo, la gente se acerca a ustedes y ustedes empiezan a contaminarlas. Empiezan a torcer su pensamiento, empiezan a influenciar, y el hipócrita no quiere estar solo. El hipócrita quiere más actores en su película. Y va a reclutar, va a añadir, va a buscar estar acompañado, busca adeptos. Cuidado con eso de aparentar santidad, jactándome de conocimiento, jactándome de lo que yo sé, y al mismo tiempo estoy haciendo parte a otros de mi hipocresía. A través de la murmuración, a través del chisme, de la calumnia, de la queja, ya sea queja contra otro hermano, ya sea queja contra algún líder, contra pastores, lo que sea. La hipocresía es contagiosa. La hipocresía es muy contagiosa. Yo como hipócrita puedo estar influenciando a otros para que viva de la misma manera. Y voy a empezar a contagiar. Porque por fuera puedo aparentar algo, pero por dentro, cuando escarbas un poco la superficie, empieza a salir lo que realmente hay. Y ahí recién se dan cuenta que era un sepulcro. Pero ya estoy contaminando. Preocuparte fuera no te va a cambiar. Perseguir aprobación humana no te va a cambiar. Seguir reglas impuestas por hombres no te va a cambiar. Seguir a Jesús es lo que te va a cambiar. Seguir a Cristo es lo que cambia. Someter tu corazón a Cristo y dejar que desde ahí Él empiece una transformación que se traduzca a actos piadosos, de adentro hacia afuera. No una actuación externa, no algo que sea aparente, que sea superficial, sino algo que sea radical, de raíz, que comienza en el corazón y da frutos constantes, buenos, agradables al Señor. Para terminar, 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, la palabra del Señor enfatiza que el Señor quiere todo de nosotros. Porque algunos, letrados como yo, podemos decir, Dios quiere más mi corazón, entonces mi cuerpo capaz que por fuera entonces puedo hacer lo que quiera. Pasó lo mismo en Corinto y Pablo le dice, capítulo 6, versículo 11, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Perdón. 1 Corintios 6:20, ¿verdad? Sí, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo externo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Le perteneces a Dios en cuerpo y alma, en cuerpo y espíritu. Le perteneces a Dios. Él tiene su derecho de autor sobre vos por ser tu creador, por ser tu Señor. Y hemos sido comprados por precio. Así que debemos glorificarle externamente e internamente. Pero Dios enfatiza que esa transformación siempre va a ser desde el corazón. ¿Estás viviendo con una careta hoy? ¿Estás puesto con una máscara? Quizás hoy estás acá con una máscara y nos creemos esa máscara. Y todos caemos redonditos con esa máscara, pero no seas necio, no seas necia. Dios no cae. Él no puede ser burlado. Él sabe cómo está tu corazón. Y solo Él te puede cambiar. Solo Él puede transformar. Entregate al Señor. Él te recibe a pesar de lo que sos. Él no te recibe tal cual como sos. Él te recibe a pesar de lo que sos. Pero no te quiere dejar igual. Él te abraza y te recibe a pesar de lo que sos, pero no te va a dejar igual. Te va a transformar. Va a cambiar. Va a renovar, va a redimir tu mente, tu corazón. Te va a mostrar la realidad interna, tu corazón, y va a ir transformando por su gracia y para su gloria. Entregate al Señor hoy. Entregate al Señor. Vos sabés cómo estás. O quizás estás engañado, engañada y ni siquiera sabes bien cómo estás. Pero busca al Señor. Deja que Él te muestre. Deja que la luz entre en los pasillos de tu corazón, en los rincones de tu corazón. Y deja que Él haga la transformación que solamente Él puede hacer de adentro hacia afuera. Vamos a orar. Esperamos que esta exposición haya sido de edificación a tu vida. Compártela para seguir sembrando con esperanza.